Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí comenzando el mes este miércoles, 1 de mayo de 2019, que junto a ustedes abriré de par en par la ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes de la jornada en Cuba. Hoy es un día feriado en esta isla porque se celebra el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, y estaré hablando justamente de ese tema. Miles de cubanos han desfilado a lo largo de la isla, pero sin reivindicaciones laborales y en medio de la crisis. Reflexionaré alrededor de la pregunta de cuáles son los mecanismos oficiales utilizados para llenar las plazas este día. Y por último, en la isla la mirada sigue atenta a lo que ocurre en Venezuela, desde el oficialismo, desde las calles y especialmente desde las familias con cubanos en misión en ese país. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver mi cafecito informativo recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos de aquí desde dentro de la isla, caminando por sus calles y sus plazas. Pues bien, les comentaba que voy a hablar sobre el desfile y por eso hoy la ventana 14 ha comenzado un poco más tarde que de costumbre. Normalmente de lunes a viernes antes de las 9 de la mañana intento publicar este pequeño podcast, pero esta vez he esperado a que termine el desfile por el 1 de mayo en varias plazas a lo largo de Cuba para poder describirles cómo fue. Lo primero que tengo que decir es que sorprendió a muchos que en el principal desfile, el que se hace en la Plaza de la Revolución de La Habana, no hubiera este miércoles un orador principal. Por tradición, normalmente, además de las alocuciones de sindicalistas e invitados especiales, siempre hay una alocución, un discurso principal que normalmente recae en la voz del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato oficial conocido por sus siglas CTC y que, como les he explicado en otros programas, viene siendo como una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores y no una plataforma de demandas y reivindicaciones. Y por cierto, hablando de reivindicaciones, este es un desfile del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, realmente muy raro y muy inusual. Mientras en muchas partes del planeta los trabajadores salen a las calles estos días reclamando mejoras salariales, un mejor sustento de seguridad social, incluso a veces derechos como el derecho a la huelga, pues en Cuba pasa algo muy diferente y es que los trabajadores desfilan portando pancartas de apoyo a las autoridades, validando la función de este sindicato que les comentaba muy pocas veces, o que desde que yo tengo memoria y uso de razón nunca lo he visto defender a los trabajadores frente al poder, y también pancartas de corte ideológico y político son las que se ven en las plazas cubanas este día. ¿Significa eso que los trabajadores cubanos no tengan nada que reclamar? Para nada. Está muy alejada esa sensación que se puede tener mirando los carteles que portan y las consignas que dicen de la realidad. Lo cierto es que vivimos en un país donde los trabajadores tienen gravísimos problemas y el principal de ellos tiene que ver con el salario. En una isla donde el salario promedio mensual no supera los $35 y donde la mayoría de las personas tiene que delinquir, sumergirse en el mercado informal, desviar recursos del Estado para sobrevivir y mantener a su familia, pues claro está que hay mucha insatisfacción con el salario. Sin embargo, ni un solo cartel, ni una sola de las vallas que portaron hoy en el desfile reclamaba un aumento de sueldo. Tampoco hemos visto ninguna reivindicación para tener más autonomía sindical y que la CTC deje de representar al poder para empezar a representar a los trabajadores. Curioso, existiendo en el país sindicatos independientes totalmente ilegalizados que están luchando por tener un espacio y por ser reconocidos dentro de la ley, llama mucho la atención, es muy sintomático que no haya habido una demanda de este tipo ni en la Plaza de la Revolución de La Habana ni en ninguna otra. También hay que decir que entre los carteles que más portaron y las consignas que más se dijeron
hoy en esos desfiles estuvo la palabra continuidad y el rostro de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, una especie de troika del poder, o al menos que se quiere exponer así, como una troika del poder, como un grupo compacto, como algo sin resquebrajaduras ni diferencia. Esto fue de lo que más hemos visto en las imágenes televisivas y también a los que han asistido a las plazas. Así que si yo pudiera hacer un resumen, diría desfiles sin reivindicaciones laborales, totalmente alineados con la ideología y la política en el poder y sobre todo con mucho más de discurso ideológico que de discurso sindical y laboral. Por otro lado, también llama la atención que en medio de la crisis que estamos viviendo, con un desabastecimiento de productos básicos que va en aumento, una carestía de alimentos, llama la atención que tampoco haya habido en esas plazas un reclamo para que los trabajadores tengan acceso no solamente a un salario decente, sino a una vida decente, a poder comprar productos, a poder llenar el plato y el de su familia, sin tener que dedicarse a labores ilegales ni robarle al Estado. Por otro lado, mientras yo digo todo esto, muchos de ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿por qué los trabajadores cubanos llenan las plazas un día como este? No puedo ser absolutamente categórica, pero sí voy a describir algunos de los mecanismos. Recuerden que más de 3 millones de personas en esta isla siguen trabajando en puestos vinculados al sector estatal. Para las fechas como estas, fechas significativas del 1 de mayo, en que el oficialismo quiere darse un baño de multitudes, un espaldarazo de desfiles multitudinarios, se activan mecanismos en esos centros laborales a través de los cuales pues presionan, convidan y coaccionan a los empleados para que asistan al desfile. Se organizan ómnibus, desde ayer a las 10 de la noche ya no había transporte público en La Habana porque todos los ómnibus estaban destinados a transportar a los participantes del desfile. Así que un mecanismo de coacción, de premio y también de clientelismo hace que muchas de estas personas terminen llenando la plaza sin saber muy bien por qué van. Otros irán por convicción y otros por oportunismo. He conocido amigos que 24 horas antes de tomar un avión para emigrar fuera de la isla han ido y participado en un desfile del 1 de mayo por temor a que se frustre su salida del país. Así que hay de todo en estos casos. Bien, como ven, el tema ha estado bastante denso, por eso me voy ya para terminar con una pincelada que conecta a Cuba con Venezuela. Como saben, ayer martes ha sido una jornada convulsa en ese país. En Cuba la información ha llegado a cuentagotas. La prensa oficial ha mantenido un discurso muy monolítico de apoyo a Nicolás Maduro, de rechazo a Juan Guaidó y a Leopoldo López, a los que cataloga como golpistas, y ha sido un poco difícil informarse desde dentro de Cuba de qué está pasando. Afortunadamente, las redes sociales, los medios independientes y también el prácticamente recién estrenado acceso a Internet desde los móviles ha facilitado que la gente logre obtener retazos de información para ir reconstruyendo lo que ocurre en Venezuela. De todas formas, debo decir que hay mucha expectación. Desde el oficialismo, evidentemente, debe haber preocupación, aunque hoy, sintomáticamente, no se ha dicho en el discurso de la plaza, que no hubo, como les contaba, el discurso principal, no se dijo ninguna consigna a favor de Nicolás Maduro en ese momento. Quizás la gente los corrió en las calles, quizás los locutores de televisión, pero desde la voz de las figuras más oficiales no ha salido todavía hoy algún pronunciamiento. Por otro lado, la preocupación por Venezuela también está en las calles. No olviden que muchas veces la gente de manera pragmática piensa que si se corta el subsidio, que si se corta la ayuda venezolana, Cuba va a caer más profundamente en una crisis económica parecida al llamado periodo especial de los años 90. Esto es un pensamiento muy oportunista, pero lo cierto es que está ahí y es una realidad. Y por otro, la preocupación de los familiares
de esos cubanos que están ahora mismo en misión médica u otro tipo de misión en Venezuela. Están preocupados porque el Ministerio de Salud Pública, la Plaza de la Revolución y ningún medio oficial ha dado algún pronunciamiento de cómo es la situación actual de esas personas, si hay un peligro para su seguridad física, para sus vidas. Por tanto, en medio de la desinformación se generan muchos rumores y mucha especulación. Esa es la situación actual que se vive en esta Cuba de un 1 de mayo, sin reivindicaciones sindicales, con poca información, pero también sin discursos. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana.